Como habrán visto, concluimos la segunda clase con un interrogante. Nos preguntamos si la cuestión de los deberes y obligaciones profesionales en función de los derechos del destinatario de la práctica revisten por completo la cuestión de la responsabilidad profesional. Por supuesto que esta no es una pregunta ingenua, estamos intentando abrir otra dimensión de análisis que dé cuenta de la complejidad de las prácticas en salud mental y por lo tanto la complejidad que la ética profesional debe tener en cuenta. Pasemos a la clase para adentrarnos en los detalles de esta cuestión. Como recordarán, en el envío anterior hemos dejado planteado uno de los aspectos de la ética profesional, y por lo tanto también de la responsabilidad profesional, ligado en particular al campo deontológico jurídico que pauta el ejercicio de la profesión. Este campo deontológico jurídico se fundamenta en el sujeto del derecho y establece los deberes profesionales en función de los derechos del destinatario de nuestra práctica. Dejamos planteado un interrogante respecto de otro aspecto de nuestra práctica que no está representado en este esquema. A continuación, presentaremos un caso que nos permitirá conceptualizar esa otra dimensión de la ética profesional. Comencemos con la siguiente situación dilemática. Un paciente se entera indirectamente que su terapeuta atraviesa serios problemas financieros. Contando con sobrados recursos, le ofrece adelantarle los honorarios correspondientes a las sesiones de los próximos 6 meses. ¿Qué debería hacer el terapeuta ante esto y por qué? Hace ya varios años, en el marco de un proyecto de investigación sobre ética profesional dirigido por el profesor Michel Fariña, nos propusimos relevar las concepciones éticas de los psicólogos respecto de algunas situaciones de su práctica. A tal fin, se confeccionó una serie de viñetas que presentan una situación dilemática, entre las que se encuentra la referida al préstamo de dinero en concepto de honorarios que leímos en la pantalla anterior. Cada una de estas viñetas iba acompañada por la misma pregunta: ¿qué debería hacer el terapeuta y por qué? La idea siempre fue no solo enterarnos de cuáles creían los terapeutas que era la línea de acción correcta, sino también conocer sus fundamentos para ese accionar. Se indagó en 3 grandes áreas: la confidencialidad, referida al capítulo ético-deontológico del secreto profesional, la cuestión de la explotación o aprovechamiento del vínculo profesional por parte del psicólogo, y la cuestión del conflicto de intereses, que se refiere a la obligación del psicólogo de abstenerse de asumir un rol profesional cuando sea esperable que sus relaciones o intereses personales, científicos, profesionales o de otra índole pudieran menoscabar su objetividad y su competencia en el ejercicio de su función o exponer a daño al destinatario de su intervención. Con todas estas preguntas, se armó un cuestionario en el año 1996 que se administró sobre una muestra de 250 psicólogos y 150 médicos. Estos son los resultados que hemos recabado en aquel momento sobre la muestra de 400 profesionales entre médicos y psicólogos. Como verán, ante la pregunta de qué debería hacer un profesional si un paciente le propone adelantarle los honorarios de los próximos 6 meses en concepto de préstamo, en función del problema financiero del terapeuta, la gran mayoría de la muestra
mostró sus reparos respecto de esta situación. Casi el 90% de los médicos y lo mismo de los psicólogos declararon que no aceptarían ese adelanto de honorarios por motivos personales del terapeuta. Resta entonces profundizar en los aspectos conceptuales de la cuestión a partir de las pautas deontológicas que la enmarcan, pero también será necesario establecer los aspectos clínicos involucrados, no quedarnos exclusivamente en los aspectos deontológicos y jurídicos. Para ello, vamos a partir de un caso real sobre la temática que tomó estado público para la misma época en la que estábamos indagando esta cuestión. Pudo conocerse a través de los medios de comunicación el siguiente caso judicial. Entre 1994 y 1995, la señora C. entregó a su psicólogo la suma de $75.000 en concepto de adelanto de honorarios. Se supo que establecieron un acuerdo escrito entre ambas partes, entre la señora C. y su psicólogo, por el que establecían $200 el valor de la sesión e hicieron un cálculo para los próximos 3 años y medio. La realidad supera la ficción. En la viñeta que nosotros habíamos planteado en la investigación, pensábamos en un adelanto de 6 meses. En este caso, se trata de un adelanto de más o menos 40 meses. Años después, ante la imposibilidad de recuperar su dinero, la señora C. realizó una demanda judicial contra el profesional. Fíjense que es muy interesante cómo entendieron los jueces esta cuestión. La justicia calificó el acuerdo como una privación ilegal de la libertad. Dijo que el caso constituye una verdadera privación ilegítima de la libertad en el ámbito de los derechos personalísimos, en tanto se priva concretamente al enfermo de su inalienable derecho de interrumpir o abandonar el tratamiento o de acudir a otro profesional. Estos son los argumentos que aparecieron en el expediente judicial, argumentos de la propia justicia. Entonces, son argumentos muy interesantes que dan cuenta del daño provocado desde la perspectiva de derechos y desde la perspectiva contractual, que por supuesto es propia del orden jurídico. Desde esa perspectiva y con esos conceptos, la justicia trata de dar cuenta del daño que esta situación ha provocado a la señora C. Evidentemente los jueces comprendieron la particular relevancia que tiene que esta situación haya ocurrido en el marco de una relación profesional en el campo de la salud mental entre un terapeuta y su paciente. En esa línea plantearon que ha quedado demostrado que toda relación económica o comercial entre el psicoanalista y el paciente constituye un acto contrario a la ética profesional. Según la declaración de testigos, concluyeron que existía una relación de dependencia con el profesional y cuestionaron la inusual duración y la falta de eficacia del tratamiento que se prolongó durante casi 30 años. En función de estas apreciaciones, se estableció una condena por mala praxis, cuya pena consistió en devolver los $75.000 y un monto, que en aquel momento fue de $20.000, por daño moral, debido, fíjense la argumentación que usaron los propios jueces, a la angustia e incertidumbre generada en torno a una eventual imposibilidad de recuperar la importante suma de dinero entregada. Es decir, que es la propia justicia la que introduce otra dimensión que fundamenta el fallo. No se circunscribe exclusivamente a las obligaciones y derechos contractuales, es decir, al contrato establecido entre ambas partes. Introduce, en cambio, el aspecto subjetivo, aunque planteado en términos jurídicos.
El propio orden jurídico alude a un aspecto de la cuestión que no se puede expresar en términos de derechos exclusivamente. Noten que en este caso, de no haberse introducido una lectura más allá del mero aspecto contractual, tal vez no se hubiera podido precisar el daño ocasionado ni su naturaleza. En cambio, los jueces vieron que la decisión de interrumpir el tratamiento, en caso de que la señora C hubiera querido, incluso la decisión de celebrar ese acuerdo financiero inicial con el psicólogo, no contaba con un margen de libertad apropiado. Es decir, no pueden ser pensadas esas decisiones por fuera de la naturaleza de la relación profesional. Justamente, tanto la particularidad de la relación profesional en el campo de la salud mental, como esos aspectos subjetivos que exceden su conceptualización en términos de derechos, muestran la complejidad de nuestra práctica y por lo mismo la complejidad que debe asumir la ética profesional y la responsabilidad profesional. Hasta ahora hemos presentado una de las dimensiones de la ética profesional referida al campo deontológico jurídico, es decir, a su campo normativo, que como ya lo hemos planteado, encuentra su fundamento en el sujeto del derecho. En este campo se trata de los deberes profesionales en función de los derechos del destinatario de la práctica del psicólogo. Sin embargo, hemos planteado la necesidad de ampliar el espectro de la ética profesional y que no quede circunscripto solo a su campo normativo. Hemos visto la necesidad de incorporar a la ética profesional la dimensión clínica que se refiere al sujeto del padecimiento psíquico como un modo de nombrar al sujeto sobre el que los psicólogos dirigimos nuestra intervención. Cuando hablamos de dimensión clínica no nos referimos exclusivamente al trabajo terapéutico, sino a una dimensión que tenga como centro a este sujeto del padecimiento psíquico y que incorpore una lectura de la subjetividad en esos términos. Entonces nos preguntamos cómo conceptualizamos los psicólogos las cuestiones éticas relativas a nuestra práctica, que por supuesto no deberían quedar conceptualizadas exclusivamente con categorías deontológico-jurídicas, sino que necesitamos incorporar categorías del orden subjetivo propias de nuestra disciplina. Nos preguntamos con qué herramientas conceptuales detectamos los problemas éticos. Pero queda claro que definir un problema ético supone identificar las variables propias de nuestro campo que permitan su formalización. Entonces, si analizamos el caso presentado y nos preguntamos cuál es el problema ético que involucra la situación en la que el paciente le presta dinero a su terapeuta, aún bajo la forma del adelanto de honorarios, proponemos para este análisis un modelo de ética profesional que tenga en cuenta ambas dimensiones, que pueda conceptualizar la cuestión, el problema, desde el campo deontológico jurídico y pensar la responsabilidad profesional en términos de deberes y derechos, pero también que podamos incorporar a este análisis categorías propias de la dimensión clínica de la práctica que tiene que ver con el sujeto del padecimiento psíquico. Pasemos a este análisis. Es central en el caso presentado comprender la naturaleza de la relación que se establece en nuestra práctica. Esto nos permitirá avanzar sobre el concepto de explotación o aprovechamiento de la relación, que constituye un capítulo de la ética profesional. En principio, digamos que se trata de una relación asimétrica, mayormente signada por el estado de vulnerabilidad por causa de su padecimiento mental en el que se encuentra el sujeto que viene a consultar. En la otra parte del vínculo,
encontramos a la otra persona, el profesional, que detenta un saber sobre ese sufrimiento. Es decir, que en principio podemos establecer que no es un vínculo social cualquiera. Hay una especificidad del vínculo de la que el profesional es responsable. Una cuestión que habíamos comentado en la clase pasada es que es obligación del profesional poner toda su ciencia y todo su conocimiento al servicio del paciente, tratando de mejorar su situación. Esto es lo que comentábamos como la obligación de medios. Es decir, que podemos plantear también la asimetría de modo inverso. El profesional está obligado a actuar de cierta manera en el marco de ese vínculo profesional. Forman parte del estado del arte de nuestra disciplina conceptos y normas planteados en el campo deontológico. En los términos presentados por el profesor Michel Fariña en las primeras clases, si realizamos el abordaje de esta problemática desde el primer movimiento de la ética, debemos considerar los elementos teóricos que la deontología aporta a la conceptualización de esta cuestión. Por ejemplo, lo que el Código de Ética de la Federación de Psicólogos de la República Argentina plantea respecto de la responsabilidad en las relaciones profesionales. En el punto 3 del Código dice: los psicólogos deberán ser conscientes de la posición asimétrica que ocupan, basándose en los principios éticos y la responsabilidad profesional, absteniéndose de satisfacer intereses personales que pudieran vulnerar los derechos de las personas. Por su parte, la Asociación Americana de Psicólogos, en su Código de Ética, se refiere también a las relaciones de explotación, de aprovechamiento, y plantea que los psicólogos no se aprovechan de aquellas personas sobre quienes tienen autoridad de supervisión, evaluación o de otro tipo, tales como clientes, pacientes, estudiantes, supervisados, participantes en investigaciones y empleados. Es interesante que la propia letra de esta norma remite al lector a otros capítulos deontológicos, indica ver capítulo tal, referido a otras temáticas, que entonces se comprende que deben ser abordadas desde el principio general del no aprovechamiento de la relación profesional. Estos capítulos son las relaciones múltiples, la cuestión de los honorarios y los acuerdos financieros, los trueques, los vínculos sexuales en el campo de nuestra práctica, cuestión que analizarán en detalle la próxima clase con el profesor Carlos Gutiérrez. En este punto, y tal como lo hemos planteado, proponemos incorporar en este análisis también categorías teóricas de la dimensión clínica, entendida como otra dimensión de la ética profesional. Por ejemplo, la noción de transferencia como fenómeno y operatoria psíquica, estructural a la relación profesional, y que incluso diferentes líneas teóricas, escuelas de la psicología, pueden nombrar de diferente manera. De forma esquemática y como ejercicio metodológico, repasemos las características de la relación profesional en tanto relación transferencial que define a las prácticas en salud mental. Por una parte, los sujetos participan de un proceso que excede el contrato de trabajo, el contrato de prestación de servicios. Eso es lo que muestra la presencia de la transferencia. Por otra parte, esta relación excede la pauta contractual que dos sujetos, dos personas cualesquiera, puedan realizar en el campo social. Un tercer punto es que esa relación transferencial, esa transferencia como fenómeno y operatoria psíquica, es utilizada por el terapeuta como su campo de trabajo. Eso explica que tengamos que plantear en este punto una responsabilidad en otro plano,
además de la responsabilidad en sentido deontológico y jurídico que hemos planteado anteriormente. Se trata de la responsabilidad por la dimensión clínica de la práctica y por el sujeto del padecimiento psíquico. Entonces, proponemos un modelo para la ética profesional en el campo de la salud mental que tenga en cuenta dos dimensiones: campo normativo y dimensión clínica. Del campo normativo hemos dicho que se organiza en función de una lógica jurídica de deberes y derechos, y se fundamenta en una lógica general desde la que propone formulaciones generales en resguardo del sujeto del derecho. Mientras que la dimensión clínica aporta categorías del campo subjetivo, como herramientas conceptuales para identificar y analizar los problemas éticos, y tomando como horizonte al sujeto del padecimiento psíquico como categoría teórica. Estas categorías, que surgen del campo subjetivo, constituyen el estado del arte. Por lo tanto, deben incorporarse a los análisis que realicemos desde el primer movimiento de la ética. ¿De qué modo? Como referencias para la lectura de la situación que se analiza e incluso para analizar cómo juega, por ejemplo, lo deontológico jurídico en una situación dada. Por otra parte, una cuestión de importancia que se incorpora a la ética profesional a través de esta dimensión, de la dimensión clínica, es la posibilidad de analizar, a través de estas categorías, las implicancias clínicas que una situación determinada conlleva. De allí que podamos plantear también la responsabilidad profesional en este terreno, es decir, desde la perspectiva deontológica y jurídica, pero también desde la perspectiva clínica. Por último, señalemos que es propio de la dimensión clínica, porque es propio del campo subjetivo también, la lectura singular del caso. No solo en el sentido de la lectura del caso por caso, sino como la posibilidad de que una lectura introduzca una operatoria de suplementación respecto de referencias generales previas. De este modo, a través de la lectura, se podría hacer lugar a la singularidad en situación. Pero esta cuestión la trabajaremos más adelante respecto del segundo movimiento de la ética. Concluimos así el tercer envío sobre ética profesional. Espero que los temas que he presentado sean de vuestro interés. Seguimos en contacto.